buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, esta semana, los últimos días, hemos conocido impresionantes movilizaciones en Cuba, en la isla, en más de 20 ciudades, que fueron reprimidas brutalmente por la dictadura comunista cubana. De alguna manera, estos hechos han desnudado, han desvelado el mito que todavía permanecía vívido acerca de la Revolución cubana, luego de que se cayera el muro de Berlín y el comunismo colapsara, ¿no? El comunismo colapsara. Ese mito acompañó a Fidel Castro en vida, pero luego de la muerte de Fidel Castro y el relevo de su hermano por problemas de edad, algunas cosas parecen estar cambiando en la nomenclatura cubana, pero sobre todo el desastre económico y social de este modelo, agravado por la crisis y la pandemia, han, de una u otra manera, han gatillado una crisis de consecuencias imprevisibles. Lo cierto es que Cuba nunca volverá a ser la misma Cuba de siempre, luego de estas impresionantes movilizaciones. Algo cambiará. Cuba es importante para América Latina, para España. Y para hablar de estos temas hemos convocado a nuestro amigo, colaborador de este portal, Román Sendoya, periodista y consultor español, quien desde España, desde Madrid, nos ayudará a echarle una mirada general a Cuba, América Latina y España. Buenas noches por allá, Román. Buenas tardes todavía por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí es de noche. Buenas tardes. Vamos a ponernos en espíritu peruano, que es lo que hace falta. Hay que estar para arriba. Bueno, ¿y cómo has percibido que desde allá la crisis cubana? ¿Qué implicancias, qué consecuencias tiene para el mundo iberoamericano? No, vamos a ver, la crisis cubana tiene consecuencias para todo el mundo. Para empezar, para Cuba. Y a partir de ahí, como cuando uno tira una piedra en un lago que hace ondas expansivas, empieza en Cuba, pero afecta a América Latina y afecta al mundo. Porque Cuba era el anacronismo que mantenía vivo lo que era la imaginería y la expectativa del comunismo. Y ha llegado a tal nivel de degradación en el que el pueblo cubano se ha levantado contra la nada. Porque tú cuando ya no tienes nada y no tienes nada que perder, y hay que llegar a ese nivel de degradación para que tu vida te importe poco, que te mueves, te movilizas y sales a la calle y dices, pues ya no puedo más, ¿y qué me juego mi vida? Que es todo lo que tienes. Pero eso vale ya tampoco ante la nada de la expectativa del comunismo, que ha hecho que el pueblo, después de 62 años de dictadura comunista, de una tiranía feroz, se eche a las calles y ponga en evidencia un régimen que es un fracaso absoluto. Pero tú decías que Cuba no volverá a ser Cuba. Es que Cuba le va a costar siglos volver a ser la Cuba en la que entró Fidel Castro. Fidel Castro heredó una sociedad con mucha corrupción, con mucha podredumbre social en lo que entendemos por degradación de las costumbres y usos, y la convirtió en el mayor puticlub, prostíbulo como país y en la mayor miseria y ruina de la historia del mundo. Eso es el éxito del comunismo. Eso es lo que produce el comunismo. Y es muy importante porque es una lección necesaria en este momento en el que tanta gente caviar, tanta gente bien pensante, pero no bien pensante, sino bien interesada, con unos intereses muy grandes, está intentando traer al mundo como solución el comunismo, que es el sistema mayor fracasado de la historia y es el sistema más criminal y asesino de la historia, con más de 100 millones de muertos a su espalda, y en el que tenemos que decir, y hay que recordar, que Cuba es ese país donde a los homosexuales se les mete en la cárcel y en centros de recuperación. Para todos esos LGTBs que son tan progres, tan caviares, tan de la izquierda, que reivindica una serie de cosas, pues mire, en Cuba los meten en la cárcel y en centros de recuperación, que eso no se hace en ningún lugar del mundo. Bueno, solo en Irán, que les cuelgan en grúas públicas. Cuba es ese país en el que la libertad de expresión, como hemos podido ver, no respeta a periodistas, no respeta a personas, no respeta a jóvenes, que corta Internet para meter a la gente en penales y cárceles por pedir libertad, comida
y sanidad. Una de las cosas que llama la atención de Cuba, bueno, también de Corea del Norte, como dos expresiones de totalitarismo, ¿no es cierto? Es que Cuba es un régimen totalitario. totalmente. Es que a diferencia de China y Vietnam, por ejemplo, ¿no? No se han embarcado en una especie de capitalismo de Estado para buscar mayor bienestar de la gente. Han continuado en ese estatismo, en ese colectivismo, que parece que la pandemia simplemente ha remecido hasta los cimientos. Es que vamos a ver, Cuba tiene una ventaja para ser un fenómeno anacrónico al que Rusia, la Rusia de hoy, antigua Unión Soviética que la mantuvo, como portaaviones para amedrentar a Estados Unidos, ya la ha abandonado. Cuba la ventaja que tiene es que es una isla en el Caribe y rodeada de tiburones, en el que la gente se juega la vida para llegar a Miami, porque hay ya carceleros comunistas, que son los tiburones, que se encargan de comerse a la gente que intenta fugarse de la historia. En Europa, el fenómeno del comunismo, el 9 de noviembre del 89 lo tiramos, no se cayó, el muro de Berlín. El muro de Berlín era un muro que lo que no hacía era frenar a la gente del capitalismo que queríamos pasar al bienestar del comunismo. No, no, era al revés, que tenía encerrados a cientos de millones de europeos durante 70 años de tiranía comunista que no les dejaba escaparse. Y cuando llegaron a la nada, como le ha pasado ahora a Cuba, jugándose su vida, sus ansias de libertad infinitas y de progreso, hicieron que el muro de Berlín fuera derribado, que no se cayó. Que esa es la primera posverdad del comunismo y de la izquierda en el mundo. El muro de Berlín no se cayó, fue derribado por las ansias de libertad y de progreso de cientos de millones de europeos. En Cuba, el problema que tienen es que están rodeados de agua. Cuba es una nave nodriza extraterrestre, similar a la nave nodriza de Independence Days, esa película americana, en la que viene a colonizarnos el mundo, y viene a colonizarnos América Latina. Viene con su mensaje y su discurso de revolución y progresía, que es mentira, porque ellos venían hasta una sanidad que estamos viendo como en la pandemia es un fracaso absoluto, que se han inventado sus vacunas y ni siquiera tienen jeringuillas para ponerlas. Y la gente se echaba a la calle. Que una vez que han fagocitado Venezuela, porque Venezuela no es un fenómeno venezolano, es un fenómeno cubano de colonización comunista cubana que hizo muy rica a la familia Chávez, ha hecho muy rica a la familia Maduro y a los militares y a los acólitos del régimen, y ha conseguido 6 millones de personas en el exilio y la ruina absoluta de un país rico, que decidió, entre otras cosas, que el siguiente mantenedor del régimen era Perú. Y hay un vídeo del Montonero de hace más de 2 años en que yo advertía que, ojo, que el próximo país a eso se llama Perú. Y estamos viviendo este momento en este momento. Y hace 2 Ahora, años ya advertimos de que van a venir. Y ahora vienen a por el Perú porque necesitan fagocitar otro país que llevará a la ruina para el mantenimiento y el sostenimiento del régimen comunista cubano, donde la élite, que figuran hasta en Forbes como ricos, lo hacen a través de la ruina absoluta de todos. Y no hay educación, y no hay sanidad, y no hay, solo hay igualdad en una cosa, en la pobreza. A los ahora, comunistas les gustan tanto los pobres que los fabrican por millones. ahora, te hago una pregunta ahí, digamos, ahora que Cuba, lo más probable es que, y eso está empezando a pasar, que la dictadura cubana absorba esta crisis social, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que Cuba, que estaba, digamos, los comunistas cubanos que estaban mirando hacia América Latina, ahora van a tener que volver a mirar hacia adentro. Claro. Porque una de las características de los totalitarismos es que generalmente implosionan por contradicciones internas, ¿no? Por guerras internas. ¿Cómo queda esta estrategia bolivariana, esta estrategia de la brisa bolivariana que ha afectado a Chile, está afectando a Perú, parece que puede llegar también a Venezuela en este contexto? ¿Cómo aprecias las cosas ahí? A ver,
ellos son muy listos. Por supuesto, lo primero que tiene que hacer el régimen para perdurar y para ser una nave nodriza es que tienen que mantener como sea el régimen en Cuba. Y lo están haciendo, con detenciones de miles de personas, desaparecidos. Eso no importa, como son a favor de la Revolución Cubana, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de comunicación y los derechos de las personas no importan. Ahí vemos a todos los caviares y a todos estos tan preocupados con tantas cosas como lo que pasa en el régimen cubano y que cogérsela con papel de fumar y decir que no, eso es, joder, un gobierno legítimo, ¿cómo se le puede cuestionar de esta manera? Es verdad que el régimen cubano, ahora el problema que tiene ya no es si me robo Perú, como ya me robé Venezuela. Es que primero tengo que mantenerme en Cuba para luego robarme otro país. Pero eso tiene otro problema, que es que a su vez para mantener Cuba, que ya ha implosionado, porque la gente ya no aguanta más, la crisis turística, ya no hay sostenimiento del régimen convertido en un puticlub, y insisto en la expresión porque es lo que es Cuba, y lo digo con conocimiento de causa, porque he estado unas cuantas veces, aunque ya no me deje entrar el régimen, es decir, es un prostíbulo en el que la gente se vende por lo que haga falta, con tal de sobrevivir. Ese es el resultado final del comunismo. En este momento tiene que mantener el régimen, pero mantener el régimen lo que necesita es robarse a alguien. Y el candidato número uno es el Perú. Es el Perú. El cobre del Perú. El cobre del Perú. El cobre. El cobre del Perú. El gas del Perú. El oro del Perú. La plata del Perú. La agricultura del Perú. La pesquería del Perú. Todo eso que el presidente que ha ganado, que dice que sí un día y no otro, quieren nacionalizar para llevárselo a Cuba. Quieren expropiar y nacionalizar. No para la riqueza de los peruanos y no para el reparto entre los peruanos. No, para llevárselo a Cuba. ¿Cuál es el problema que tenemos en este escenario? Es que Cuba necesita sobrevivir su régimen. Y para eso... Bueno, y ahora también, Román, no solamente Cuba, sino también Venezuela, luego de haberse fagocitado todos los recursos petroleros. Bueno, es que hoy Venezuela es una provincia de Cuba, porque Cuba mantiene el régimen de desarrollo territorial español y tiene provincias. Y hoy Venezuela es una provincia de Cuba. Es más, muchos asesores que estaban en Caracas se trasladaron a Perú en el periodo electoral, por supuesto residiendo en la Embajada de Bolivia y alrededores. Es que, vamos a ver, esto no es ciencia ficción, esto es una realidad constatable. Bueno, lo mismo está pasando en Chile, pese a que Chile, digamos, tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Ahí está la constituyente, la mayoría es de izquierda comunista. No sabemos si lograrán imponer una nueva constitución, pero ¿tienes alguna explicación acerca de lo que ha pasado en América Latina? Mira, ¿Por qué el comunismo ha podido avanzar con tanta facilidad, ¿no? ¿Cuál ha sido la responsabilidad de las élites de derecha, en general de los demócratas, de los republicanos? Esto parece ser cíclico en Iberoamérica, ¿no? No, vamos a ver, es que el comunismo gestiona muy bien la frustración. En el desarrollo, lo que hemos visto es como una situación absolutamente lamentable genera clases medias y genera riqueza. Recordemos, el crecimiento del Perú ha sido sostenido desde el año 1995, con los 5 últimos años del fujimorismo y luego los 20 años de democracia. Pero luego hay gente que en ese crecimiento no está ahí. Y cuando se empieza a estar en el bienestar, entra la demagogia del qué vamos a hacer. Y entran élites periodísticas, intelectuales, que viven en la opulencia absoluta y que por su conciencia de culpa de la explotación que han hecho, se ponen estupendos y se vuelven, dicen que progresistas. Y lo que hacen es una usurpación del poder. En Chile, Chile es un caso paradigmático. Chile era un Estado miembro de la Unión Europea, asociado libremente, que tenía todas las ventajas de un país de la Unión Europea, con el cobre, con el pescado y con todo el desarrollo. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea también estamos en crisis. Y cuando Europa entra en crisis, Chile entra en mucha más crisis. La frustración de las expectativas de unas clases medias como no existían en América Latina
Les lleva a la tontería demagógica de decir, repartiendo pobreza y socializando la nada, vamos a estar mucho mejor todos. Resultado, una constituyente que va a pasar lo siguiente, y lo digo aquí con absoluta tranquilidad. El texto del Congreso Constituyente no va a ser aprobado por la mayoría del pueblo chileno. No, porque no va a respetar la propiedad privada, porque no va a respetar los derechos fundamentales, porque no va a respetar la familia, los pilares de la sociedad. No la van a aprobar. Curiosamente, la constituyente que ha salido de una elección resulta que va a hacer un texto que no lo aprueba el pueblo. Y nos vamos a encontrar en unos próximos 5 años en los que encima Chile va a ser un Estado fallido porque no tiene una norma general, estructural y legal, que es una constitución, para mantener lo que son los principios políticos de un país. Esa es la broma de la frustración de una clase media que en lugar de abordar su crisis decide que vamos a hacer estupideces. ¿Cómo vamos a hacer una constituyente en el Perú que el Congreso elegido en la primera vuelta del Perú tiene la legitimidad absoluta de haber sido elegido por el pueblo? Por tanto, si Castillo llega a presidente y quisiera disolver el Congreso para hacer una Cámara Constituyente, el Congreso peruano tiene toda la legitimidad popular para vacarlo, a él y al que lo intente. ¿Por qué? Porque es un Congreso nuevo y elegido por el pueblo. Y aquí bromas ninguna, porque lo siguiente que quieren hacer es como hicieron en Venezuela, que es que el 40% son grupos y etnias escogidos a dedos, como hace la izquierda cuando no tiene el poder, que se monta tribunales americanos, tribunales europeos de derechos humanos, todos con palabras muy bonitas, que no los elige nadie, sino que se eligen ellos mismos, y ya con ese 40% que se ponen ellos mismos porque seleccionan los grupos que tienen derecho a estar en el Congreso, dejan que el 60% restante lo elija el pueblo. Y ese 60%, viendo el electorado como está fraccionado en el Perú, 50% se da de centro-derecha y 50% se da de izquierda. Con lo cual ellos ya tienen el 70% porque el 40% te lo han metido a dedo. Esa es la famosa democracia del comunismo. Y te montan una constitución que luego no la ratifica el pueblo. ¿Qué tenemos? El caos. ¿Y en el caos quién gana? Nadie. ¿Quién pierden? Todos. ¿Quién gana siempre? Los violentos. Y hay una cosa que hay que ser muy serio y hay que advertirlo ya. No se puede analizar las cosas desde la ley. ¿Por qué? Porque la ley, los que la van a tener y van a ganar o van a ser nombrados porque ni el Jurado Nacional Electoral peruano está haciendo su trabajo y no le ha pedido a la OMP lo que tenía que hacer para contrastar los resultados y la OEA tenía que haber hecho para tener legitimidad democrática en el resultado electoral, no la cumplen porque se la han saltado como se está demostrando fehacientemente. Y gente que no cumple la ley no se le puede analizar desde la ley, porque si no cumples la ley nunca cumples la ley, ni hoy ni mañana. Ahora, Román, algo parecido sucede en España o ha venido pasando en España incluso antes de la pandemia, ¿no? Es decir, Podemos, la alianza PSOE-Podemos, que es una alianza socialista comunista en el gobierno, es un grupo que actúa típicamente con los patrones de la política latinoamericana comunista, pese a estar bajo el marco de la Unión Europea. ¿Cómo explicas esto también? O sea, hay algo más profundo, creo yo, que está pasando en Iberoamérica, ¿no? Porque mira, esto no pasa en Asia, no sucede en Asia. En Asia, si bien es cierto, hay autoritarismos. Es que claro, ahí está la respuesta. Es decir, ¿por qué no sucede en Asia? Es que, vamos a ver, las variables europeas, que es un error mundial, la democracia requiere de unas condiciones sociales, culturales, económicas y reales de la sociedad que no se dan en todos los países. Esto no sucede en África, ¿por qué? Pues porque los dan las circunstancias. No sucede en Asia. En Asia lo único que ha habido una élite que era del Partido Comunista Chino, que ha decidido ser del Partido Capitalista Chino, que le siguen llamando comunista, pero es el capitalismo más extremo del mundo. Porque el capitalismo también tiene un componente totalitarista. Y China es un totalitarismo capitalista absoluto, pero extremo, totalitario, en el que el Partido Comunista manda
siendo un capitalismo salvaje, donde ni se contemplan los derechos de los trabajadores, la explotación, etcétera. Y además, el discrepante se le fusila directamente, no pasa nada. ¿Qué ha pasado en España? En España, después de la crisis de 2008, hay una frustración de una realidad, porque cuando Mariano Rajoy consigue la mayor mayoría absoluta del mundo, que hemos tenido en la historia democrática de España, no la ejerce. ¿Por qué? Pues porque tenía unos problemas de corrupción interna de él y de todos los de alrededor, que se está ahora dirimiendo los tribunales, Operación Kitchen, Gürtel, etcétera, en la que él estaba involucrado, que le impidió hacer porque los que habían gobernado antes se lo sabían. Cuando la sociedad se encuentra en esta situación, vemos el populismo en Europa, que no solo es un fenómeno español, sino es un fenómeno que se repite en otros países, llega el gobierno socialcomunista. Gracias a que estamos en el entorno de la Unión Europea, que es clave, y a que tenemos el euro, que es clave, y a que tenemos un montón de directivas europeas que nos obligan a la implantación del mismo, en España no está pasando lo que hubiera pasado en España si estuviera en Latinoamérica. No hemos podido devaluar la moneda, no hemos podido expropiar, no hemos podido hacer un corralito, ¿por qué? Y no hemos podido cambiar los tribunales. ¿Por qué? Porque tiene un reglamento europeo que te lo impide. Eso nos ha salvado, pero ¿qué estamos viendo hoy? Que acabamos de sufrir una crisis de gobierno, que da igual lo que haga Pedro Sánchez. Hoy en España se han publicado 3 encuestas. ¿Qué dicen? Que el Partido Popular más Vox tienen 185 escaños, que es sobradamente por 10, la mayoría absoluta del gobierno. ¿Qué pasó en las elecciones de Madrid? Que el Partido Popular más Vox sacaron una mayoría absoluta arrebatadora. Que el Partido Socialista, que 2 años antes había sido la primera fuerza en votos en Madrid, pasó a ser la tercera. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la sociedad se ha dado cuenta del fraude absoluto que es el socialcomunismo, que no le resuelve nada. ¿Y qué pasa? Que el gobierno intenta sobrevivir 2 años más porque sabe que cuando hay elecciones, porque gracias a Dios estamos en Europa y la Unión Europea en eso es tajante, tendremos elecciones y lo dicen todas las encuestas. Pedro Sánchez a la calle, Podemos estar en extinción, aparece un nuevo partido de izquierdas que se llama Más País, Más Madrid, más lo que sea, que puede ser un equivalente a los verdes alemanes. Partido Socialista Obrero Español desaparece, que ha sido un partido casi como lo que fue el APRA en el Perú, o sea, una organización familiar, social, trascendental, y que el personalismo de la gente se lo ha cargado, y su desastre de gestión, y entregarse al comunismo. Tenemos un gobierno Frankenstein, un gobierno con socialistas, comunistas, independentistas, terroristas de ETA, en el gobierno para meter una mayoría. Bueno, el pueblo español ha dicho, no queremos esto. Lo dicen todas las encuestas, y cada vez que hay una elección autonómica, en Galicia hay mayoría absoluta del Partido Popular, en Madrid gobierna el Partido Popular, solo ha quedado Cataluña, el resto ya se están diluyendo. Pero porque estamos en Europa. Si estuviéramos en América Latina, nos hubieran hecho un Chávez. Ahora, te hago una pregunta, Román. Esta mirada que le estamos dando a América Latina y España, claro, con las diferencias que tú marcas en la Unión Europea, pero si le agregamos a la crisis de la democracia en Estados Unidos también, ¿no? Digamos, la elección de Trump-Biden expresó un nivel de crisis de esa gran república, ¿no es cierto? El hecho de que el presidente Biden prácticamente haya mantenido silencio frente a la crisis de Cuba, ¿no? Frente a la situación de Cuba, ha habido una posición ahí medio extraña, más caracterizada por el silencio, ¿no? Nos podría llevar a decir que, o tú sientes que ahí donde hay democracia no hay las herramientas para defender la libertad, porque finalmente la anarquía se impone y en ese proceso surgen estos proyectos autoritarios comunistas. No. Vamos a ver, la crisis es mucho más grave. Es decir, la crisis, cuando empezamos a hablar de países, si te das cuenta, todos los países de los que hablamos están en crisis. Todos. Me da igual que hablemos de Francia, hablemos de Alemania, hablamos de la India, hablamos de... Todos están en crisis. ¿Cuál es el problema? Que estamos en un cambio de paradigma mundial. Es decir, la transformación del mundo analógico al mundo digital está generando unas realidades absolutamente diferentes.
La crisis de los medios de comunicación no es una crisis que se viene, no, es una crisis real. Las redes sociales han suplantado a los medios de comunicación, la opinión se ha quedado en una anécdota, el pensamiento no vale, tenemos que hablar en 140 caracteres, tenemos que hacer vídeos graciosos moviéndonos, haciendo coreografías raras para que la gente los vea, pero claro, ahí no hay ni pensamiento, ni criterio, ni nada. Este cambio de paradigma de la sociedad analógica digital genera una crisis mundial. ¿Quiénes la están aprovechando? Aquellos a los que les importa muy poco la sociedad y les importa mucho su poder y su bienestar, que son dos grupos. Los globalistas, que es curioso cómo ver a las izquierdas caviares progresistas que se entregan de pies y manos a Davos y a los círculos de poder más capitalistas del mundo. A mí me hace mucha gracia ver a los caviares peruanos. Pero bueno, ¿de qué están hablando? Son una contradicción per se, pero como los españoles. ¿Hacen caso a Bill Gates? ¿Hacen caso a George Soros? Los mayores capitalistas del mundo, los que quieren el globalismo, el control por encima de cualquier contrapoder de la información, de la comunicación, del mercado, del desarrollo y de todo, y resulta que los defensores de los parias de la tierra cada día son más ricos y cada día son más importantes y hay menos libertades. ¿De qué estamos hablando? El problema es que la crisis es de sistema mundial, porque nos estamos transformando como sociedad. Nunca en la historia de la humanidad se ha vivido un momento de transformación tan importante y tan traumático como el que estamos viviendo. Manejamos variables analógicas para realidades digitales y no valen. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. El globalismo, es decir, para empezar, el COVID es la primera expresión del globalismo, es la primera enfermedad de la historia de la humanidad que en 112 días sale de una ciudad que se llama Wuhan y vuelve a Wuhan como virus importado. Y para cuando llegaba al último extremo, ya habían luchado contra él y la gente sabía cómo paliarlo, con qué hojas, con qué medicamentos, con qué soluciones. Hoy en 112 días, hoy estamos viendo una crisis mundial, si vacunas sí, vacunas no, qué pasa con las vacunas, funcionan o no funcionan. Estamos viviendo en tiempo real la primera crisis sanitaria de la globalización. Pero es que es lo mismo con la producción. Nos encontramos en un momento que todo el mundo estábamos cerrados, confinados y resulta que todos dependíamos de lo que fabricaran los chinos. Pero ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años que íbamos a depender de lo que fabricaban los chinos, que estaban comiendo arroz y con la revolución de Mao? Es que estamos ante una nueva realidad del mundo, entonces no la sabemos interpretar, todo es fascinante. Ahora, los que les preocupa muy poco la gente y solo les preocupa su posición social y su poder, son los que están tomando las posiciones como mesiánicos, haciendo populismo, engañando a la gente, porque no tienen ninguna solución de las que dicen. Y nadie luego les pide justicia por ello. Cuba lleva 62 años de revolución y lo único que ha conseguido es la penuria y la ruina absoluta. Venezuela en 15 años, 20 años, ha pasado de ser uno de los países más ricos del mundo a ser uno de los países más pobres de América Latina. La gente tiene que entender esa realidad y piensa que en el Perú eso no les va a pasar. Pues se engañan. Se engañan. Lo interesante es que en el Perú ha empezado a surgir una resistencia nunca antes vista, con las movilizaciones más impresionantes de América Latina. Totalmente de acuerdo. Es que, vamos a ver, el problema que tienen los que vienen a por lo mismo, en Perú se juntan tres cosas que son muy determinantes. Castillo, que no sabe ni quién quiere ser. Sus patrocinadores, Sendero Luminoso y Movade, que saben perfectamente cuál es su hoja de ruta. Y luego los caviares, que para mí son los tíos más cretinos que existen en el Perú. Que piensan y que todo esto lo están haciendo para intentar seguir ellos, como llevan 20 años, manejando el país. Y no se dan cuenta que con ellos no cuentan los que han puesto a Castillo. No, y luego está el resto del país que vivió. Mira, las dictaduras son dictaduras, igual que de derechas o de izquierdas, son dictaduras. Para los demócratas son dictaduras, para la izquierda no. Solo son dictaduras las de la derecha, los demás son revolución. Pero vamos a decir cosas que son hechos objetivos.
1990, inflación del Perú. Más del 13.000 al año. Acabó la dictadura en el 2000, menos del 10%. Año 90. Sendero Luminoso trabajando, 30.000 muertos. Año 2000, ya no había Sendero Luminoso. Reducción de la pobreza, 20 puntos. ¿Estoy defendiendo al fujimorismo? No, estoy diciendo hechos objetivos. El atentado de Tarata, el aniversario lo celebramos la semana pasada. No lo celebramos, lo recordamos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están las movilizaciones sociales en el Perú? Porque es verdad que la derecha y la burguesía no ha sabido organizarse, ni ha sabido dar una solución al país. Pero es que el pueblo peruano tiene la memoria de lo que vivió con Sendero Luminoso cuando manejaba 3/5 partes del país, anunciaba que iba a dejar a Lima sin luz y se quedaba sin luz. Y sabe lo que es la inflación. Y es que todavía hay gente, mucha gente que vivió eso. Y entonces se moviliza en la calle sin liderazgo, sino por conciencia social y derechos republicanos que dicen, oiga, a mí no me quiten esto que me ha costado mucho llegar hasta aquí. Y esa es la clave de la supervivencia y de la movilización que tienen los peruanos como obligación personal de salir adelante. Y sus líderes económicos, y si sus líderes industriales deciden irse a Miami, venirse a Madrid, irse a Europa, lo que hay que hacer es cerrarle las fronteras a ellos. Porque el pueblo peruano es mucho más grande que esos, que les están dejando en la estacada. Porque están buscando sus soluciones personales cuando tenían que estar comprometidos con el futuro de su país. De acuerdo, Román. Muy bien, infinitamente agradecido por esta mirada general que le hemos dado al mundo, a América Latina. Hemos partido de Cuba, América Latina, España. Y bueno, estamos viviendo momentos difíciles, dramáticos, no solo en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Esta es una época de interrogantes, pero quienes defendemos la libertad tenemos que seguir apostando a los valores que siempre hemos defendido, a los valores que Occidente pretende construir. Muchas gracias, Román. Buenas noches, muchas gracias. Y la libertad no es un derecho, es una conquista. Y es el mejor de los privilegios que tiene el ser humano y hay que trabajarla todos los días. Así que, compañeros peruanos, a luchar por la libertad. Y por la Muy bien. Buenas noches. Buenas noches.